Estudio. Amén. El texto bíblico que nos toca analizar en el día de hoy habla, ¿cierto?, sobre un tiempo en el que el rey David, ¿cierto?, se encontraba muy atribulado, a causa de la persecución constante, ¿cierto?, de Saúl en contra de su vida. Y finalmente el rey David, ¿cierto?, decide ir a Gat, donde los filisteos, para así escaparse un poco de la persecución que estaba él siendo presa, ¿cierto?, de Saúl. Y bien, ahí se desencadena, ¿cierto?, una batalla, se desencadena una guerra, un conflicto, ¿cierto?, entre Saúl y los filisteos. Y nosotros lo que vamos a estudiar más específicamente el día de hoy, ¿cierto?, es la parte donde Saúl va a consultar a la divina de Endor, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar estudiando un poco más en forma detallada. Bien, el contexto bíblico, ¿cierto?, donde se encuentra esta historia, se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 27 al capítulo 28. Ahí se encuentra esta historia. Un versículo clave que vamos a estar analizando el día de hoy es el siguiente. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que había pasado? Había muerto Samuel, ya todo el pueblo de Israel lo había llorado. Y Saúl, ¿cierto?, al enfrentarse a esta guerra con los filisteos, al ver el gran ejército, al ver también que David, ¿cierto?, se había unido a los filisteos, y quizá el rey Saúl, pensando de que David podía darle la espalda al pueblo de Israel, tuvo un gran temor, tuvo un gran miedo, ¿cierto? Y dice la palabra de que Saúl consultó por Urín y Tumín, consultó por medio de profeta, por medio de sueño, y no había palabra de Jehová para él, ¿ya? Trató de buscar por todos los medios legítimos la respuesta de Dios y no encontró palabra de Dios para él. ¿Por qué no había encontrado palabra de Dios para él? Porque el rey Saúl se había empecinado en hacer su propia voluntad, había sido desobediente a la voz del Señor, había hecho lo malo ante los ojos del Señor, había sido desechado por Dios. Entonces por eso no podía encontrar él una palabra de parte de Dios que lo pudiera direccionar en su vida. Y acá hay algo tremendo, hermano. Cuando nosotros tenemos palabra, cuando tenemos pastores que nos hablan y nos dicen muchas veces, este es el camino, este es por donde tú tienes que hacer las cosas, esto es lo que tú tienes que hacer. Dice la Biblia, oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo, dice el proverbio, ¿ya? Pero cuando muchas veces endurecemos el corazón y no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos cuando nos amonestan, no escuchamos cuando nos dicen las cosas, somos tosudos, ¿cierto? Muchas veces nos vamos a ver en situaciones, en problemas, y vamos a buscar un consejo y no lo vamos a encontrar. Lo mismo que le pasó al rey Saúl, ¿ya? Es muy probable que a nosotros nos pase en situaciones así si endurecemos el corazón y no escuchamos la palabra de Dios a tiempo. Hay una palabra en Proverbios, en los primeros capítulos de Proverbios, que dice, por cuanto clamé, ¿cierto?, y no quisiste oír, por cuanto te hablé y no quisiste escuchar, me buscarás en el tiempo de la angustia y yo me desentenderé de ti, dice el Señor, en otras palabras. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Saúl. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, cuando estamos en el pecado, cuando estamos viviendo mal o estamos en malas situaciones o nuestra vida espiritual está mal y Dios envía a sus siervos y nos hablan y nos amonestan y nos dicen, hijo mío, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, esto, otro, y no hacemos caso. Cuando muchas veces estemos ya sumidos, ¿cierto?, en esa situación, vamos a buscar una respuesta y no la vamos a encontrar. No sé si usted ha escuchado muchas veces a las personas que dicen, no, yo quiero vivir mi vida a mi manera y cuando yo sea viejo, ahí me voy a entregar al Señor. Pero Dios, como conoce todos los tiempos, hermano, es muy probable que usted viva su vida a su manera y cuando sea viejo ni siquiera tenga el ánimo o no encuentre el sentido, ¿cierto?, de buscar del Señor y termine perdiéndose la vida de esa persona que piensa de esa manera, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos de que Saúl, ¿cierto?, quería buscar la respuesta de Dios y como no la consiguió,
por los medios legítimos de Dios, quiso buscar la respuesta de Dios en los medios prohibidos de Dios, ya en el ocultismo, en lo que Dios había prohibido expresamente en su palabra, en Deuteronomio, en Éxodo, donde Dios habla y dice de que no habrá en medio de Israel sortílego, ni hechicero, ni brujo, ni mago, ni encantador, ni persona que practique la brujería, ni nada de esas cosas, ya. De hecho, en Éxodo dice la palabra que cualquiera que practicara estas cosas, la necromancia, el comunicarse con los muertos, debía ser la persona condenada a muerte. Entonces, si Dios no le estaba hablando por los medios legítimos, ¿usted cree, hermano, de que Dios le iba a dar respuesta por los medios ilegítimos, por los medios de Satanás, los medios del diablo? Claramente que no. Y esto es también una respuesta previa sobre quién se le apareció a Saúl, ¿cierto? Cuando él quiso buscar respuesta en una divina. Muchas veces la gente hoy en día, cuando ocurren situaciones así, dice, no, voy a consultar a un adivino, ¿cierto? Para que me hable mi familiar, mi papá, mi tío, mi esposo que se murió y todo eso. ¿Y quiénes son esos espíritus que hablan? Porque de que hablar algo, alguien habla, ¿ya? Pero el tema es quién habla detrás de esos espíritus, ¿ya? Yo le digo, hermano, esos no son los espíritus de los familiares muertos, ¿ya? Dice la Biblia, el muerto, después de muerto, no tiene parte con los vivos. Una persona muere y su alma va de inmediato al infierno o su alma va al cielo según ha creído y según se ha arrepentido. Ya si la persona murió en pecado, es condenada y del infierno no puede salir a dar mensaje a los vivos. Y si una persona tiene su vida con Dios ordenada, se va con el Señor y del cielo no va a venir a bajar a darle un mensaje a usted. Muchas veces también esto es la respuesta para las personas que dicen, no, están penando o no, vi algo, ¿cierto? El espíritu de alguien, de un niño, de qué sé yo, escuché unos llantos en el colegio, no sé cuántas situaciones pueden pasar. ¿Qué es lo que son esas manifestaciones? ¿Qué es lo que son esos fenómenos, cierto? Que muchas veces ocurren, ¿cierto? Paranormales, por así decirlo, como lo describe la gente del mundo. Déjeme decirle de que esos son espíritus demoníacos, ¿ya? Esos no son ni el familiar muerto, ni el niño que se ahorcó, ¿cierto? En tal época. No, esos son espíritus de demonios, ¿cierto? Que toman la forma de las personas o toman, ¿cierto? Situaciones para poder atormentar a las personas, ¿ya? Pero no crea, no se engañe, ¿cierto?, de que es un familiar muerto que vino ahí a darle un mensaje exclusivamente a usted, ya porque una persona después de muerta o está en el infierno si es que no ha creído en el Señor, o está con el Señor y ya del cielo ya no va a volver a darle ningún mensaje a su vida. Yo quiero que eso usted lo tenga muy claro. El relato de la consulta que hizo Saúl, ¿cierto?, a la adivina de Endor, nos ilustra que las personas que no obedecen a Dios sufren una penosa angustia y desesperación. Cuando nosotros no escuchamos, hermano, la voz del Señor, no queremos oír el consejo de Dios, vamos a vivir estas situaciones, ¿ya? Hay mucha gente, por ejemplo, de que años atrás servían al Señor y buscaban del Señor, así como Saúl en su tiempo buscó de Dios, ¿ya? Y fue un hombre que Dios lo escogió y que Dios lo llamó y lo hizo el primer rey de Israel. Pero el corazón de Saúl se había desviado. Ya, y hay muchos cristianos que Dios llamó en su tiempo y empezaron a caminar bien con Dios, pero por el pecado se desviaron de los caminos del Señor y hoy en día nosotros los encontramos, esos cristianos, viéndose los signos del tarot, creyendo en el horóscopo, viendo de que si yo soy Tauro me caso con Géminis, si yo soy Géminis me caso con Virgo y cosas así. Hay muchas personas que aún siendo llamadas por Dios, se desviaron del camino y están creyendo en supersticiones, están creyendo en cosas que son del enemigo, ¿ya? Porque nosotros los cristianos, hermano, déjeme decirle que no creemos en lo que es la astrología, ¿ya? Que no tiene nada que ver con la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los planetas y todo es algo científico. La astrología es el tema de cómo influyen los planetas en la vida de uno y ahí están todo el tema de los signos del zodíaco y todas esas cosas, ¿ya? Entonces nosotros no creemos, ¿cierto?, en esa pseudociencia que es la astrología. No creemos en el tarot, no creemos en verse la suerte, no creemos en esas cosas, ya no practicamos nosotros los cristianos esas cosas. Un cristiano no se puede ver la suerte, no se puede leer las cartas del té, ni cosas así, ni nada por el estilo, ¿ya? Y yo quiero que eso usted lo tenga claro porque
Hoy en día parecen cosas que son muy básicas ya, que quizás las damos por sentadas, que todos deben saberlas, pero hoy en día pasan situaciones donde, no sé, uno va, por ejemplo, a visitar un hogar y tienen en la casa tienen, por ejemplo, en las puertas tienen colgada la ramita con el hilo rojo, ¿cierto? Para traer la suerte o la bendición. O tienen el gato que mueve la manito para traer la suerte a la casa, que llegue el billete. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser claros, o tenemos la herradura, ¿cierto?, en la puerta para que llegue la prosperidad a nuestra casa, o nos proteja del mal, o tenemos la pata de conejo, o el dólar en la billetera para que nos falte el billete. Entonces, nosotros los cristianos no podemos tener esos conceptos errados en nuestra vida, ¿ya? Por eso es necesario, hermano, muchas veces volver a echar el fundamento y volver a explicar estas cosas que se supone que ya deberíamos tenerlas nosotros por hecho. Bien, la primera parte del estudio, ¿cierto? Dice así, primera de Samuel 27, del 5 al 6. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué es lo que había pasado? El rey Saúl perseguía a David. David estaba cansado, ¿cierto?, de huir de un lugar a otro. Y entonces David dijo finalmente: si Saúl me sigue persiguiendo, me va a terminar liquidando. Y él, ¿qué es lo que hace? Va donde Aquis. ¿Se acuerda usted que en una primera instancia eh, David, ¿cierto?, había ido a Aquis, y en esa primera instancia David se hizo pasar por loco y todo el tema, ¿cierto?, para que Aquis no le echara mano? Bien, en esta situación, en la segunda parte que David va a Aquis, ya Aquis lo recibe a David, ¿cierto?, y sin un temor, porque ahora David era una persona con Cristo, una persona perseguida por la ley, perseguida, ¿cierto?, por el rey Saúl. Entonces, cuando la primera vez va David a donde Aquis, como que Aquis lo recibe más o menos mal, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque David era un héroe de guerra, ¿ya? Pero en esta segunda parte Aquis lo recibe y no tiene ni un problema que more con ello, porque Aquis sabe de que David es un hombre perseguido por el rey Saúl, ¿ya? Entonces David le dice a Aquis que le dé una ciudad para que él more con sus hombres. David ya tenía un grupo de hombres, 600, 400 hombres que lo seguían, que eran fieles a David. Y aquí Aquis le da la ciudad de Siclag para que él habite, ¿cierto?, con sus hombres, sus mujeres y todo. ¿Y qué es lo que dice David? Que David le decía al rey de Aquis de que él hacía incursiones en el Negev de Judá, haciéndole creer, ¿cierto?, a Aquis, rey de los filisteos, de que él estaba atacando a su propio pueblo, pero en realidad lo que hacía David era que atacaba a los otros pueblos, ¿cierto?, a los pueblos que eran enemigos de Israel, ¿ya? Y no dejaba a nadie con vida para que nadie le pudiera acusar. Esto es lo que hacía el rey David, ya lo que hacía David en ese tiempo. Entonces, como se había formado una guerra, Aquis le dijo a David que él tenía que ir con él a la guerra. La cosa es que David le dice: bueno, yo soy tu siervo, yo estoy a tu servicio y voy a ir contigo, ¿cierto?, a la guerra. Pero cuando estaban ahí por ir, resultó que los militares, ¿cierto?, de los filisteos dijeron: no, porque David se puede dar vuelta a la espalda, entonces que él vuelva a su tierra, ¿ya? Entonces finalmente David no va a la guerra contra su propio pueblo, ¿ya? O si no, hubiera sido un grave error que hubiera cometido David, ¿cierto?, al haber apoyado a los filisteos en esa guerra que ellos estaban emprendiendo contra Israel, ¿ya? Pero lo que dijimos, lo que nos interesaba analizar el día de hoy, ¿cierto?, porque ya la otra parte la vamos a ver en el otro estudio, es sobre la consulta que hace Saúl al espiritista, ¿ya? Y dice el texto bíblico en 1 Samuel 28, 1, 2, dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda
de mi persona durante toda la vida. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén, y juntó Saúl, cierto, a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Saúl. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cierto? Saúl había limpiado a todo el pueblo de Israel de todo lo adivino, lo encantador y todo eso, y eso estuvo muy bien lo que hizo el rey Saúl, ¿ya? En esa parte no se equivocó, en esa parte cumplió con lo que la palabra de Dios, lo que la ley del Señor mandaba. Pero él, al no tener una respuesta, ¿cierto?, trató de buscar un medio ilícito para poder conseguir una respuesta, ¿cierto?, de parte del Señor. Ahora, nosotros, hermanos, cuando estemos en problemas, cuando estemos en dificultades, nosotros cuando nos encontremos entre la espada y la pared, debemos buscar respuesta en Dios, ¿ya? Y si no recibimos respuesta de Dios, debemos estar quietos. Si no recibimos respuesta de parte de Dios, debemos quedarnos quietos, ¿ya? Si Dios decide no respondernos, ni por un profeta, ni por un sueño, ni por la palabra, no tenemos la claridad muchas veces en cuanto a alguna situación, la recomendación es: quédate quieto. Y lo otro es buscar, ¿cierto?, en arrepentimiento al Señor si es que en algo le hemos fallado a Dios, y ponernos a cuentas con el Señor, ¿ya? Acá Dios no le estaba respondiendo a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se había empecinado en hacer su propia voluntad. Se había empecinado, ¿cierto?, en desobedecer a Dios, y por eso Dios no le respondía. Ahora, si Saúl se hubiera arrepentido de todo corazón, Dios ciertamente le hubiera dado la respuesta, ¿cierto?, que él necesitaba, y lo hubiera ayudado a salir de todo ese problema que él tenía. Pero como él quería solamente la respuesta, quería solamente librar del problema, y no tenía en su corazón el arrepentirse genuinamente de sus pecados, Dios le dejó de hablar, ¿ya? Dios no le dio una respuesta. Y entonces Saúl, ¿qué hizo? No encontró una idea más brillante que ir, ¿cierto?, y consultar con una adivina sobre cuál iba a ser el futuro, ¿cierto?, de la situación. Hay muchas veces hermanos que tienen también las mismas preguntas: ¿cuál va a ser el futuro de esto? ¿Cómo va a ser el día de mañana? ¿Con qué persona me voy a casar? De repente piensan los jóvenes, ¿cierto? ¿Cómo se va a resolver este problema? Y uno tiene muchas veces preguntas acerca del futuro. Pero hermano, déjeme decirle de que su futuro está en las manos del Señor. Su futuro está en las manos de Dios, ¿ya? Y entonces usted, para saber el futuro, usted lo que debe hacer es confiar solamente de que su vida, su futuro está en las manos de Dios. Y si usted guarda la palabra de Dios y vive de acuerdo a la palabra del Señor, Dios tiene su futuro seguro, ¿ya? Pueden ser muchos los problemas actuales que usted tenga ahora, pero si usted es un hijo de Dios y pone a Dios en el primer lugar, Dios se va a encargar de todo el día de mañana. Entonces, acá nosotros vemos de que Saúl dejó de confiar en Dios y buscó, ¿cierto?, una respuesta en un lugar prohibido. Necromancia. ¿Qué es lo que es la necromancia? La necromancia es la comunicación con los muertos, ¿ya? Eso es lo que se llama necromancia, es lo que es el espiritismo, la brujería. Acá yo le tengo algunas preguntas, y la primera pregunta es: ¿fue Samuel quien le habló a Saúl? ¿Usted cree de que si Dios no le había hablado, hermano, por medio de profeta, por medio de Urim y Tumim, no le había hablado el Señor por medio de sueño, por medio de la palabra? ¿Usted cree de que Dios iba a sacar a Samuel, ¿cierto?, de ahí del paraíso para que le viniera a dar un mensaje a Saúl? Obviamente que no, hermano. El espíritu que se presentó ahí era un espíritu de error, un espíritu de confusión, un espíritu que terminó sentenciando literalmente la vida de Saúl, ¿ya? No era Samuel que vino del cielo a darle el mensaje, ¿cierto?, a Saúl. Era un espíritu de error. Eso usted tiene que tenerlo claro, porque por ahí también pueden salir cristianos que piensen de que era Samuel, ¿cierto? Entonces después nosotros, ¿en qué es lo que caemos? No, es que me soñé con este hermano que falleció y me vino a dar un mensaje a mí para mi vida ahora. No, es que me soñé que mi abuelita que murió me habló en sueño y me dijo que yo me tenía, no sé, que hacer esta cosa por la iglesia, o tenía que hacer esta otra cosa por esto otro, ¿cierto?
Y no, hermano, no se confunda. Si Dios nos va a hablar por medio de la palabra, por medio de un profeta o por medio de un sueño, pero no por medio de una persona muerta que venga a entregarnos sueños. Mire, yo le voy a contar algo. Había una vez una mujer que era una excelente líder de damas. Una mujer que todas las líderes de damas en la iglesia que habían habido antes, la verdad que no, entre todas no hacían el trabajo que ella estaba haciendo en su tiempo en la iglesia local. Entonces la pastora por celo empezó a orar al Señor. A orar, Señor, háblame, Señor, es tu voluntad que ella sea líder de dama y no, o no, ¿cierto? Por celo, no fue otro motivo. Y entonces ella en un sueño, un día en la noche, vino una pastora que había fallecido no sé cuántos años, ¿cierto? Había sido quizás discípula directa de Pedro, de Pablo, y vino y le habló y le dijo de que tenían que cambiar a la líder de dama y todo tenía que irse rotando cada 2 años, ¿ya? Y sacaron ese excelente líder de dama para poder darle el puesto a otras mujeres que al final ninguna rindió, ¿cierto?, en el liderazgo de las damas en esa iglesia local. Hoy en día esa iglesia local está pereciendo, pero funestamente, ¿ya? No han vuelto a los cultos, no hay avivamiento, no buscan del Señor y no hay nada, ¿ya? Realmente no hay nada. Ahora la pregunta que nos viene a nosotros es la siguiente. ¿Puede Dios hablar por medio de una persona muerta sobre cómo dirigir la iglesia? Si la iglesia, Dios la dirige por medio de la palabra, Dios la dirige por medio del Espíritu Santo que Él ha dado a los pastores. Dios dirige a la iglesia, ¿cierto?, por medio de profetas que hablan lo que está de acuerdo a la palabra. ¿Puede un muerto venir a decirnos cómo dirigir la iglesia? Obviamente que no, hermano. ¿Ya? Le voy a contar otra experiencia. Había una vez una mujer, ¿cierto?, que una vez soñó con su papá que estaba muerto, ¿ya? Que vino su papá, ¿cierto?, y la hablaba y la abrazaba. Y ella le dijo, hola papá, ¿cómo estás? Y le dijo, estoy bien. Y esta mujer era cristiana, es cristiana ya. Y le dijo a su papá, qué bueno papá, que estés bien, gracias a Dios. Y el papá la queda mirando en el sueño y le dice, gracias a Dios. No, le dijo, yo sabéis que estoy con el otro y no me falta nada. Y ese sueño perturbó, ¿cierto?, la vida de esta mujer un tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos claro estos conceptos de que los muertos, hermano, están muertos. Los vivos estamos vivos. Los muertos ya no pertenecen a este mundo y no pueden venir a darnos mensaje a nosotros. Yo sé de que muchos de ustedes quizás han tenido experiencias así. Que me vino a ver mi abuelita, que me vino a ver mi tía, mi familiar, que se despidió esta persona cuando murió, me vino a decir chao y todas esas cosas así. ¿Ya? Pero déjeme decirle, querido hermano, déjeme decirle de que esto, ¿cierto?, no puede suceder ya en la vida nuestra como cristianos. Los muertos no nos pueden venir a dar orden a nosotros porque eso está prohibido por la Biblia, ya. Eso está prohibido, eso se llama necromancia en la Biblia. Conversar, ¿cierto?, con personas muertas. Entonces yo quiero que usted esto lo reflexione, lo medite en su corazón, lo analice con la palabra. Porque yo como pastor lo que quiero es que usted haga bien las cosas y no se engañe, que no caiga en los engaños muchas veces de Satanás. Porque Satanás, hermano, para engañar es muy sutil, mezcla mucho la verdad con el error para nosotros poder confundirnos. Entonces tenga mucho cuidado cuando usted tenga ese tipo de sueño, ¿ya? Lo segundo, ¿pueden los muertos hablarnos por medio de sueños o apariciones? No, ya eso ya lo explicamos. Lo otro, ¿cómo se explican los fenómenos donde penan o se escuchan voces muchas veces en una casa, en una situación, en colegios, cosas así, en las bodegas, típicas historias de guardia, ¿cierto? No, que escuché esto otro, oigo ruido de cadena y cuántas cosas. ¿Cómo se explican eso? Hay demonios que andan vagando, ¿cierto? Nosotros no los vemos con nuestros ojos naturales, pero hay espíritus, ¿cierto?, que andan vagando y que atormentan y turban, ¿cierto?, la vida de las personas. Lo otro, ¿por qué está prohibido en la Biblia la adivinación, la brujería, la hechicería, los encantamientos, etcétera? Eso usted lo puede encontrar en Deuteronomio 18:10 al versículo 12 y en Éxodo capítulo 22, versículo 18. ¿Por qué está prohibido? Porque esos son medios que utiliza el enemigo, ¿cierto?, para confundir la vida de las personas, ¿ya? Lo otro,
¿Qué se debía hacer con una persona que practicara el ocultismo, la brujería, la hechicería, la magia? En el Antiguo Testamento esa persona perdía el derecho a vivir, era condenada a muerte. Una persona que practicara la brujería en el Antiguo Testamento era condenada a muerte. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano, en Apocalipsis capítulo 21, 8, dice que ningún hechicero tiene herencia en el reino de los cielos. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, cuando habla de las obras de la carne, dice que ningún hechicero también tiene parte ni herencia en el reino de Dios, ¿ya? Así que yo esto quiero que usted lo tenga claro, lo grabe en su corazón, lo grabe en su mente, para que nadie lo confunda. Hay países, hermanos, Cuba, por ejemplo, donde han mezclado hasta la religión católica, ¿cierto?, con lo que es el vudú, lo que es la brujería, eso se llama santería, donde muchas veces invocan espíritus de santo y cuantas cosas, los brujos, ¿cierto?, también de Brasil, que son muy famosos, donde dicen que ya, que le mande una foto nomás y se acueste, ¿cierto?, en la cama con todo vestido de blanco, con sábanas blancas, y le vienen a hacer operación y cosas así, por medio de viaje astral y todo eso. Hermano, todos esos medios son diabólicos. Todas esas cosas son diabólicas. Yo no digo de que eso no exista. Lo que sí digo es que esas cosas, la manifestación de esas cosas son producto del poder de Satanás, ¿ya? Porque ahora si la pregunta es a nosotros, ¿y existe la brujería o no existe la brujería? Claro que existe la brujería. Así como existe el bien, así como Dios puede sanar un ciego, un paralítico, un cojo, puede sanar el cáncer, el SIDA o cualquier enfermedad, si es la voluntad de Dios, también existe el poder del diablo. Acuérdese que la Biblia dice de que había muchas personas atormentadas, ¿cierto?, por el enemigo. Habían espíritus que poseían a las personas y turbaban su mente, su corazón y todo, y Cristo los tenía que echar fuera, esos demonios. Así que como existe el bien, existe el mal. Ahora la pregunta es, ¿y por qué cuando la gente está enferma, ¿cierto?, y de repente va donde Dios y le pide oración y todo, y Dios decide no hacer un milagro? La gente se decepciona y va, ¿cierto?, a donde un brujo para que lo sane, y muchas veces ocurre el milagro, ¿ya? Se va el espíritu de enfermedad y supuestamente quedan sanas las personas. ¿Sabe lo que pasa en ese caso? Es que la persona realmente no está buscando a Dios, ¿cierto?, por lo que Dios le ofrece, lo que es la salvación de su alma. Lo que la persona quiere es una sanidad, lo que la persona quiere es resolver un problema instantáneo y no le importa a la persona si es Dios, si el diablo, si fuera cualquier persona, pero lo que ellos quieren es que se resuelva su problema. Y Dios, hermano, Dios no es juguete de nadie, ¿ya? Nosotros tenemos que buscar a Dios por nuestra salvación, en arrepentimiento, y si es la voluntad de Dios, si está dentro de su propósito, Dios nos va a sanar. Pero la gente muchas veces va donde Dios y como Dios no contesta rápido, ¿cierto? O de repente no es la voluntad de Dios sanar nuestra vida, porque eso también tenemos que entenderlo. La gente va donde el brujo, va donde el medio, va donde el curandero, ¿cierto? Y ahí le dan unas cosas y qué sé yo, unas oraciones medias raras, o le refriegan un huevo, qué sé yo, no sé cuántas cosas que hacen. Entonces ellos supuestamente se sanan. Claro, se le va el espíritu de enfermedad, y después le meten un espíritu de error, un espíritu de confusión, un espíritu de no sé qué otra cosa. La cosa es que esa gente la dejan atada para que siempre esté dependiendo de ellos y volviendo donde ellos. Ahora, otra cosa. No todos los que practican la brujería, ¿cierto?, por así decirlo, hasta en la radio muchas veces lo ofrecen, ¿cierto?, amarre y cosas así. Y no todos son personas que realmente practican la brujería. Hay muchos estafadores y muchas personas, por así decirlo, engañosas, ¿cierto?, que se dan el nombre de ser brujo y qué sé yo y cuánta cosa, ¿ya? Entonces hay muchas personas que en realidad son chantas, por así decirlo, una palabra bien nuestra, que se dicen hacer algo y en realidad no lo hacen. Pero de que existe la brujería, hermano, existe. Y uno tiene que cuidarse de todas estas cosas. Todos debemos entender que las cartas del tarot, el horóscopo, los tableros de la Ouija, ¿cierto? Esto es muy común, sobre todo en los adolescentes, en los liceos. Son intentos modernos de reproducir prácticas aberrantes y que están prohibidas por la Biblia, ¿ya?
Estas prácticas son peligrosas. ¿Por qué? Porque abren puertas a Satanás para que pueda atormentar la vida de las personas. ¿Cuántas veces, hermano, uno no ha escuchado de personas que se pusieron a jugar a la ouija, qué sé yo, y después lo atormentaban, que se pusieron a invocar el espíritu de, no sé, la Quintral y cuántas cuestiones, y después tenían la mente perturbada, los venían a atormentar y qué sé yo, y después hay que hacerles liberación y todo eso? Hermano, si Dios nos prohíbe esto, nosotros como cristianos no debemos practicarlo y debemos advertirle a la gente de que no caiga en estas prácticas, ¿ya? Bien, ya para ir terminando, ¿qué aplicación, hermanos, sacamos del estudio del día de hoy? Cuando Dios, hermano, no nos contesta, debemos quedarnos quietos y esperar solamente, ¿ya? Si hay pecado en nuestra vida, si reconocemos que hay pecado, si nos damos cuenta que quizás nuestro pecado está impidiendo la respuesta de Dios, debemos arrepentirnos. Pero ni se le ocurra ir a buscar respuesta en los medios prohibidos de parte de Dios, ¿ya? Nosotros como cristianos no nos manejamos por los horóscopos que aparecen en el diario, ¿ya? O los colores o cuantas cosas, que eso es muy de moda en la televisión hoy en día. O los signos del zodíaco, no, que tú va a llevarte mejor con un Tauro, con un Géminis, no, hermano. Nosotros como cristianos no practicamos esas cosas. Yo me acuerdo un día me encontraba en un café con Zule en Argentina y vino el mesero y me dijo, y mira, te apuesto de que tú eres, no sé, Tauro y tú eres Géminis. ¿Qué signos son ustedes? Y yo le dije, yo soy del signo de Cristo, le dije. Y él me dijo, ah, vos sos evangelista. Yo le dije, sí, yo soy cristiano, le dije yo. Porque yo no me guío por mi signo, qué sé yo, de que tengo este signo, este otro signo, de que los que son de tal forma Libra son más equilibrados y cuantas cosas que dice el mundo. No, hermano, no se confunda. Usted el carácter que tiene que tener el carácter de Cristo, ¿ya? Y si es más equilibrado, es porque usted ha leído la palabra y ha entendido, ¿cierto?, lo que la palabra manda. Y si tiene un carácter más explosivo, es porque le hace falta mansedumbre, humildad, y tiene que alinearse con lo que la palabra dice. No porque usted sea Tauro, Cáncer y cuantas cosas, ¿ya? Lo otro, Dios jamás, hermanos, Dios jamás nos va a hablar por los medios que están prohibidos por la palabra. Eso usted tiene que tenerlo claro, ¿ya? Dios nunca le va a dar un mensaje a usted por un medio que está prohibido por medio de la palabra. Dios nunca le va a hablar por medio del tarot, ni del horóscopo, ni tampoco, hermano, le va a hablar por medio de personas muertas en los sueños, ¿ya? Eso usted tiene que tenerlo claro. Yo sé, hermano, porque yo como pastor muchas veces converso con personas y a mí me dicen estas cosas, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cierto? Uno no haya cómo poder decirle a las personas, sí, pero tenga cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque Satanás es muy sutil y puede engañar también su vida, ¿ya? Por medio de, no, que me soñé con esta persona, porque uno mezcla el cariño, el amor, el afecto, ¿cierto? Todas esas cosas, y me vinieron a dar un mensaje para mi vida, para el ahora. No tenga mucho cuidado usted con eso, ¿ya? Yo, por ejemplo, mire, si Zule se muriera, pongámosle un caso así, o se muriera mi mamá o alguno de mis familiares, y a mí me viene a hablar, ¿cierto? Mi mamá en un sueño, o Zule, ¿cierto? Me viene a hablar en un sueño y me dice, mira Jorge, y esto otro. Yo paro al tiro la antena y me doy cuenta de que esa no es realmente Zule, o no es mi mamá, o no es realmente mi hermana, ¿cierto? Si fuera algún familiar. Por mucho que yo las quisiera, o por mucho que yo las quisiera ver, o por mucho que yo me gustaría saber de ella, yo me daría cuenta de inmediato de que Satanás está ahí tratando de meter su cola y tratando de hacer algo, ¿ya? Así que hermano, dése cuenta de esto, porque la Biblia es clara. Dice la Biblia, no consultarás a los muertos, y si Dios lo dice en su palabra, Dios no va a ocupar una persona muerta para venir a darle sueño a usted o a hablarle a usted, ¿ya? Y lo tercero, nuestro pecado, hermano, corta la relación con Dios. Saúl podía oír a Dios, Saúl, para poder oír a Dios, perdón, debía arrepentirse de todo corazón, pero esto no sucedió, sino que se hundió más y más en su pecado y terminó trágicamente, ¿ya? Para poder oír la voz de Dios, hermano, debemos arrepentirnos de todo corazón, debemos reconciliarnos con Dios, ¿ya? Si es que nuestro pecado ha cortado nuestra relación con el Señor, ¿ya? Debemos arrepentirnos de todo corazón, reconciliarnos con Dios, y esto no pasó en la vida de Saúl.
Saúl al final no se arrepintió. Saúl quería una respuesta, no le importaba de dónde viniera la respuesta. No le importaba si era Dios, si era un profeta, si era un brujo, si era aquel, pero él quería algo, quería escuchar algo. ¿Ya? Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Dice la Biblia, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, nos habla a nosotros por medio de la palabra. Y la palabra, hermano, es la que nos falla. La palabra es la forma más clara que Dios tiene para decirnos las cosas, ¿ya? Así que ese es el estudio.